Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de aplicaciones para Android utilizando Kotlin desde cero. Bien, donde estamos utilizando base de datos de tipo SQLite para poder almacenar la información que ingresemos desde nuestra aplicación. Ya en este punto nosotros hemos creado una base de datos y en esta base de datos hemos creado una tabla y en esta tabla ya insertamos datos y podemos también obtener la información de esa tabla. Bien. Ahora lo que haremos será que cada vez que nosotros seleccionemos un elemento en nuestro list view obtener esa información y luego poder actualizar esa información. Bien, en el video anterior ingresé un registro a la tabla que tengo en la base de datos de tipo SQLite y cuando ingresé este registro se visualizó nuevamente ese registro como que estaba duplicado. Pero realmente no estaba duplicado, lo que pasa que anteriormente pensé que la tabla se había reseteado y había borrado toda la información de ese registro que había insertado anteriormente, y como inserté el mismo registro, por este mismo motivo se visualizó dos veces. Pero bien, el punto es que cada vez que nosotros insertemos un nuevo registro a nuestra tabla, este objeto va a contener ese registro. Ahora, cuando intentemos nuevamente ingresar otro registro, va a insertar el registro que ya está almacenado en este objeto de tipo list con el nuevo registro que estamos tratando de registrar. Cuando insertemos un nuevo registro o un registro, lo que haremos será limpiar este objeto para que este objeto no contenga ningún dato almacenado y solo insertemos el registro que nosotros estamos ingresando. Bien. Ya que invocando al siguiente objeto y colocando la siguiente función es como eliminamos los registros que estén almacenados en el siguiente objeto. Muy bien, ahora lo que haré será copiar esta línea de código donde estamos invocando a la función cdata, función que nos muestra todos los datos que tengamos en la tabla que está en nuestra base de datos de tipo SQLite en nuestro list view, y voy a invocar a esta función dentro de la función onCreate para que cada vez que nosotros ejecutemos nuestra aplicación visualizar esos registros en nuestro list view. Muy bien, ahora ya que estamos aquí, lo que haré será declarar una nueva variable de tipo entero y voy a eliminar o a cambiar esta variable por la siguiente variable, IDData. Muy bien, ahora tenemos código en rojo porque hemos modificado el nombre de esta variable. Busquemos donde tenemos código en rojo. Bien, que es en el siguiente método, el método onIronClick. Muy bien, pero lo que haré será colocar el nombre de esa variable y en vez de obtener la posición de nuestro list view, lo que haré será obtener la ID de nuestro registro y voy a invocar al siguiente método, el método getData, para poder obtener el ID del registro. Ya no vamos a obtener la posición de nuestro list view, o sea que ya no vamos a obtener la posición del elemento que seleccionemos en nuestro list view, sino que ahora vamos a obtener la ID de ese registro, porque recuerden que ya estamos utilizando base de datos y estos registros contienen una respectiva ID. Bien, vamos a invocar a la siguiente función y la invocamos a la función get para poder obtener los datos de acuerdo a la posición que seleccionemos en nuestro list view, y vamos a obtener el dato que me devuelva la función getID para poder obtener la ID de ese registro. Bien, y poder almacenar esa ID en la siguiente variable global llamada IDData. Muy bien, y de esta forma ya estamos obteniendo la ID del registro. Ahora pasemos al siguiente método, al método updateDatos, donde voy a habilitar esta línea de código y en vez de la variable post vamos a colocar esa nueva variable que nosotros hemos creado, que contiene la ID del registro que hemos seleccionado en nuestro list view. Muy bien, pero en vez de invocar a la función sec, vamos a invocar a la función agregar. Muy bien, para poder agregar esta colección de objetos
en nuestro objeto de tipo list. Bien, pero tenemos que invocar el siguiente operador. Muy bien, pero he cometido un error, he colocado fuera de la clase person este parámetro. Tenemos que eliminarlo y eliminar la coma y pasarlo como primer parámetro a la clase person, porque la clase person recibe como primer parámetro un dato de tipo entero que es la ID del registro. Muy bien, ya tenemos listo los siguientes datos para poder actualizarlo, pero tenemos que crear la función que va a actualizar estos registros en la clase DataDB. Bien, pasemos a la clase DataDB y vamos a crear una nueva función, y a esta función la llamaré update y recibe como parámetro un objeto de la interface list. Bien, como esta interface list es una interface inmutable, que si la utilizamos no podremos actualizar la información que esté almacenada en esta interface, solo podremos obtener la información. Por este motivo utilizo esta interface para poder pasar estos datos, pero donde tengamos que modificar la información de los datos que almacenemos en una colección de datos, bien, vamos a utilizar la interface mutable list, interface que nos proporciona una colección de datos, que con esta colección de datos sí podemos actualizar o modificar la información que almacenemos en esa colección de datos, pero utilizando la siguiente interface no podremos manipular estos datos, solo podremos obtener los datos, y por este motivo voy a utilizar en esta ocasión esta interface. Bien, ahora dentro de esta función voy a obtener los datos que me retorne este objeto o que esté almacenado en ese objeto, donde voy a colocar el siguiente objeto, que será un arreglo. Invoco a la siguiente función para poder crear un arreglo de acuerdo al dato que vamos a obtener del siguiente objeto o de la colección de datos que esté almacenado en la posición 0. Vamos a obtener el dato que me retorne la función getID, o sea que vamos a obtener la ID del registro y lo vamos a convertir en un dato de tipo string para poder almacenarlo en el siguiente arreglo. Bien, ahora vamos a invocar al objeto values para poder crear una colección de datos de esa clase. Invocamos a la siguiente función para poder agregar esta colección de datos, donde vamos a agregar el nombre de nuestras columnas. Luego hay que colocar coma y vamos a agregar la información que vamos a almacenar o que vamos a actualizar en estas columnas que hemos agregado, donde vamos a obtener los datos de la siguiente colección de datos que está almacenado en este parámetro. Como pueden observar, con esta interface sí podemos obtener datos, pero no podremos modificarlos, solo utilizando lo que es la interface mutable list, ya que esta interface es inmutable, que no podemos modificar su información, pero sí podemos obtener la información que esté almacenada en este objeto, como en esta ocasión que vamos a obtener los datos que me devuelva la función getName, getAge y getType. Muy bien, y esta es la información que vamos a actualizar en las respectivas columnas name, age y type. Muy bien, y de esta forma hemos creado la siguiente colección de datos con la información que vamos a actualizar en nuestra tabla. Ahora vamos a invocar al objeto db para poder invocar a la función update y poder crear la query para poder actualizar la información en esa tabla. Bien, función que recibe como primer parámetro el nombre de nuestra tabla. Bien, le proporcionamos el nombre de nuestra tabla invocando al siguiente objeto tableName. Bien, y el segundo parámetro es la colección de datos que contiene la siguiente información de los datos que vamos a almacenar en esa tabla. Luego el siguiente parámetro es la cláusula que vamos a utilizar para poder actualizar nuestra información, donde vamos a actualizar la información de acuerdo al dato almacenado en la columna ID de nuestra tabla, porque estamos obteniendo la ID del registro. Bien, vamos a buscar en nuestra tabla que está en nuestra base de datos si tenemos almacenado el siguiente ID que estamos obteniendo. Bien, verificamos si en esa columna hay un registro con esa ID para poder actualizarlo. Por este motivo concatenamos y colocamos lo siguiente, luego
colocamos coma y colocamos el arreglo que contiene la ID a buscar en la columna ID de nuestra tabla y así poder actualizar esta información en nuestra tabla que tenemos en nuestra base de datos. Y de esta forma ya tenemos lo que es nuestra función update para poder actualizar la información de nuestra tabla que tenemos en nuestra base de datos. Ahora pasemos nuevamente a la clase principal y aquí lo que haré será invocar a esa nueva función. Voy a colocar el objeto de B, invoco a la función update, función que hemos creado, y como parámetro le paso el siguiente objeto que contiene la siguiente colección de datos que vamos a actualizar. Ahora lo que haré será copiar esta función que utilizamos para mostrar los datos en nuestro list view, y voy a colocarlo justamente aquí. Luego voy a limpiar nuestro objeto de tipo list para que no contenga ninguna información almacenada, y cada vez que actualicemos una información este objeto esté totalmente vacío para poder almacenar la siguiente información. Muy bien, ya tenemos listo nuestro procedimiento para poder actualizar nuestra información. Ahora lo que prosigue es ejecutar nuestra aplicación y verificar si podemos actualizar nuestros registros. Muy bien, como pueden observar ya estoy ejecutando la aplicación y tengo los siguientes registros. Y tengo unos registros duplicados, y lo que haré será obtener uno de estos registros. Muy bien, y lo que haré será actualizar su información. Muy bien, ahora lo que haré será presionar el botón ejecutar. Correcto, como pueden observar me actualizó la siguiente información, o sea, el siguiente registro. Esto significa que nuestro procedimiento para poder actualizar nuestra información está funcionando correctamente y podemos actualizar los registros que tengamos ingresados en nuestra tabla que tenemos en nuestra base de datos. Bien, puedo actualizar cualquier información. Ejecuto el botón ejecutar. Correcto, y actualizo ese registro y nuevamente lo estoy visualizando en nuestro list view. Muy bien, esto de utilizar bases de datos de tipo SQLite con nuestras interfaces para poder crear colecciones de datos se ve interesante. Cómo utilizar estos procedimientos utilizando interface para poder crear colecciones de datos, obtener la información que tenemos almacenada en nuestra base de datos de tipo SQLite para almacenarlos en nuestras colecciones de datos de nuestras interfaces y poder tratar esta información. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video, y denme su apoyo dándole like a estos videos y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.